Y aquí tengo algunas cosas que traje de tarea. Bueno, Muchísimas gracias. vamos a aprovechar para no interrumpirlo, porque si no se nos van quedando a la gente de la Virgen de Sarapiquí, que está conectada por allá, a Ed Castillo, una amiga colaboradora nuestra, dijo que iba a estar ahí, que en cualquier momento nada menos se pega una llamadita también y todo el asunto allá desde la Virgen de Sarapiquí. Castillo, un saludo grande para usted y para toda su gente allá. Una mujer pero activa. Uno se queda asustado la fortaleza que tiene la gente es que está en una cosa, que está en lo otro, que está en lo otro, que está en lo otro. Un ejemplo a seguir. Sí. Ahora sí, don Alfredo, Bueno, disculpe la interrupción. Para dar inicio ya y para entrar en materia, don Alfredo, el tema de hoy es perspectivas macroeconómicas para el año 2023. Okay. ¿Qué nos espera a nosotros en Costa Rica para el año 2023 desde el punto de vista macroeconómico? Ok, muchísimas gracias, Juan Carlos. Como le expliqué a Juan Carlos, yo quiero nada más referirme 10 minutos para hablarles un poquito sobre lo que nos espera en el aspecto macroeconómico para Costa Rica, y después damos espacio a las preguntas de Juan Carlos, don Melvin y a las preguntas del público, para aprovechar más que todas las preguntas del público. Bueno, según el Banco Central, este año nos espera un crecimiento esperado del 2.7%. Aquí hay que recabar de que el año pasado crecimos 4.7 y el anteaño pasado crecimos 7.8. Bueno, ¿por qué 2.7? Bueno, 2.7 se explica justamente por el incremento de las tasas de interés. Si subimos las tasas de interés, frenamos un poquito la economía, ¿no? Entonces la economía cae, la actividad económica cae por el incremento de las tasas de interés, y eso explica el por qué vamos a crecer menos que el año pasado. Y se espera que para el 2024 ya tengamos un crecimiento de un 3.5% de la economía. Básicamente ese 3.5% ya vemos pasar el efecto de la inflación, que esperamos que ya a fin de año lleguemos a un nivel, bueno, según el Banco Central, estima que a nivel de inflación ya a fin de año estaremos llegando a un nivel de 3 más menos, que es el pronóstico del Banco Central. Hoy en día todavía tenemos una inflación de un 5%, ¿verdad? Todavía no hemos llegado al rango meta de 3 más menos 1. O sea, ¿qué significa? Que el rango debe estar entre 2 y 4%. Entonces falta todavía que la inflación ceda un poquito más, y esperemos que así suceda. Ustedes saben muy bien que la tasa de política monetaria había subido del 1.75 que estaba en febrero del 2022 hasta 9% en febrero del 2023. 9%. Imagínense cuánto subió. A muchos de ustedes que tienen sus tasas de interés en préstamos en colones, a unos se les ha subido 100,000 colones por mes, a otros 200,000 colones por mes y a otros 300,000 colones por mes. Entonces, imagínense también para las empresas el enorme efecto que ha producido en sus finanzas empresariales. El 15 de marzo, el miércoles, el Banco Central nos da una buena noticia, que todavía no es tan buena porque espero que siga bajando más, de que ya la tasa de política monetaria lo bajaron a 8.5, ¿verdad? Porque están viendo que la inflación está cediendo. El pico máximo que llegamos en inflación fue el 12%. Ojo, escúchalo bien, en agosto del año pasado el pico máximo de inflación fue el 12%. De ahí comenzó a ceder porque el precio del petróleo también llegó a su pico máximo después de la invasión de Rusia y Ucrania hasta $130. Hoy en día el precio del petróleo ya está en $68. Entonces la inflación ha comenzado a ceder y el Banco Central debería de bajar aún más todavía la tasa básica, de 8.5 por lo menos a 6, porque si la inflación está en 5 y según la teoría macroeconómica la tasa de interés debe estar por encima de la inflación para que los ahorrantes tengan una ganancia positiva, entonces lo más sensato es que la tasa de política monetaria debería andar o rondar por el 6%. Cuando nosotros empezamos, la tasa básica pasiva estaba el 3% en el año 2022. Cuando comienza el Banco Central a subir la tasa de política monetaria, por ende se subió la tasa básica pasiva del 3 al 6.69. Eso obviamente ha afectado las finanzas
del sector empresarial y las finanzas de las familias. Lo que hace eso es frenar la economía. Cuando nosotros subimos tasa de interés, macroeconómicamente hablando, subimos tasa de interés, cae la inversión, cae la demanda agregada y cae el PIB. Efecto que vamos a tener o esperar un crecimiento de 2.7%. Muy diferente al 4.5% que crecimos el año pasado. El tipo de cambio, tenemos un tipo de cambio demasiado bajo, ¿verdad? Demasiado bajo, pero esto es consecuencia de nuestro propio éxito económico. Costa Rica es una economía pequeña y abierta al mundo, una economía muy diversificada, tenemos más de 3,000 productos que exportamos al mundo, somos un exitoso modelo económico, ¿verdad? Abierta a la economía. Y lamentablemente lo que nos está pasando con el tipo de cambio es consecuencia de nuestro propio éxito. ¿Qué significa? De que bueno, después del 2019 entraban 3.900 millones de dólares por el turismo, en el 20 cayó a 1.000 y en el 2021 cayó a 1.000, y bueno, en el 2022 tuvimos un año bueno, llegamos a 3.100 millones de dólares, ¿verdad? Entonces el turismo se comenzó a reactivar y obviamente hemos tenido una mayor entrada de dólares por el turismo. Las operadoras privadas de pensiones ya no han estado comprando dólares como lo compraban en el 2022. El gobierno ha liberado caja porque ya el petróleo baja, entonces ya no necesitan más dólares para comprar la misma cantidad de petróleo. Nuestras exportaciones en zonas francas han crecido y eso aumenta la llegada de dólares. Y ojo, muy importante, que este es un punto muy importante, la inversión directa extranjera ha aumentado un 50%, o sea, el año 2022 y el año 2023 hemos recibido mucha inversión directa extranjera por el fenómeno de la relocalización, lo que en inglés se conoce como el nearshoring, ¿no? El año 2022 hemos llegado a recibir 50 empresas a noviembre del 2022, 50 empresas que se ubican básicamente en zonas francas. Un éxito, porque el 2021 llegamos a recibir solamente 39. Entonces, eso está inyectando más dólares a nuestra economía, ¿verdad? Porque si antes recibíamos 2,000 millones de dólares cada año y ahora estamos recibiendo en promedio de 3,000 millones de dólares, estamos recibiendo 1,000 millones de dólares más. Entonces, mayor entrada de dólares por el turismo, mayor entrada de dólares por las exportaciones que estamos teniendo nuestras empresas en zonas francas y mayor entrada de dólares por inversión directa extranjera, pues hace que el tipo de cambio baje. Pero aquí hay un comportamiento un poco, diríamos, indiferente del Banco Central. Porque el Banco Central tiene una política cambiaria de flotación administrada. ¿Qué dice esta política cambiaria de flotación administrada? Lo que dice es que el Banco Central deja que el dólar fluya de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda y solamente intervendrá en el mercado cambiario cuando haya fluctuaciones bruscas, como lo hizo cuando el dólar llegó a 700 dólares. El Banco Central llega a intervenir en el mercado cambiario, ¿no? Llega a intervenir para que el dólar no siga subiendo, porque si sigue subiendo, pues aumentaba más la inflación, incrementaba los costos de producción y todos los fenómenos que nosotros conocemos. Ok, entonces el dólar está bajando de 630, 620 hasta 550, sin embargo no vemos una intervención porque las compras del Banco Central se han establecido en 70 millones de dólares en promedio del año pasado. No hemos visto que el Banco Central salga a comprar dólares cuando los tiene, porque tiene 8.800 millones de dólares en reservas. Eso hace que el tipo de cambio esté en estos momentos en 552 en promedio. Y es perjudicial porque pierde competitividad nuestras empresas exportadoras a nivel mundial. El banano, la piña que vendemos en Estados Unidos se hace más cara por la revaluación frente al banano, la piña que viene de Ecuador. Nuestra moneda se ha revaluado un 10%. Somos la moneda que más se ha revaluado en América Latina. Seguido de Uruguay. Uruguay sí se revaluó un 13%, pero nosotros somos el segundo país que nuestra moneda se ha revaluado. Y la revaluación en términos económicos, macroeconómicos, es malo. Es malo porque las empresas pierden competitividad a la hora de exportar. Nuestros productos son más caros frente a nuestros competidores en nuestros mercados internacionales como Europa y como Estados Unidos. Entonces, en estos momentos, la piña y el banano está siendo más caro frente a la piña y el banano de Ecuador, que lo vende la misma empresa, que lo vende Dole, chiquita, pero por la revaluación nuestros productos terminan siendo más caros. Entonces, los exportadores reciben menos por
los ingresos que tienen en dólares por la revaluación del tipo de cambio. Algo muy importante que decir, que hoy en día tenemos las reservas en 8.875 millones de dólares. Acuérdense cuando entra el actual gobierno, las reservas las habían quemado. Se armó todo un debate, si eran 2.000 o si eran 1.000 millones de dólares lo que faltaba de las reservas que se habían quemado, ¿verdad? Pero en realidad había un faltante de reservas, porque el Banco Central había intervenido en situaciones donde había estabilidad macroeconómica. Hoy en día, que hay una inestabilidad macroeconómica, es el momento que el Banco Central intervenga el mercado cambiario para tratar de establecer un equilibrio y no permitir que el dólar siga cayendo más de lo que ya ha caído, ¿verdad? Entonces, en estos momentos es el momento que el Banco Central salga al mercado, pues a comprar el sobrante de dólares que existe en el mercado, porque ya tiene 8.875 millones de dólares. La tasa básica debería bajar porque ya tenemos una inflación del 5% y a nivel internacional hemos tenido también bajas importantes en la inflación en nuestros socios comerciales como Estados Unidos. Estados Unidos tiene una tasa de política monetaria del 4.75, van a ver si lo suben o no, están en eso. No creo que después de haber tenido la quiebra de los bancos en Estados Unidos, no creo que se anime la Reserva Federal a incrementar más la tasa de interés porque ese es uno de los motivos por los cuales han quebrado estos bancos. Ese más o menos es el panorama, ¿verdad?, que tenemos en los principales indicadores macroeconómicos de nuestro país. Y ahora sí abrimos el espacio, después de este panorama que ustedes han escuchado, el espacio para las preguntas de Juan Carlos, de don Melvin y del público. Don Alfredo, para más o menos ir como poniéndolo en palabras más sencillas para que toda la audiencia nos entienda. El efecto que hay en este momento de negativo para las empresas exportadoras de que el tipo de cambio esté bajando, más o menos es así, usted me dice si estoy equivocado. Para una empresa que exporta por lo menos $1 millón al mes, con un tipo de cambio de 700 colones, recibiría, bueno, póngale 650, recibiría 700 millones. 700 millones o 650 millones. Por ahí. Pero con un tipo de cambio, cuando baja a 560, el mismo $1 millón que él exportó, ¿cuánto recibiría? 550 millones. Vean lo que está perdiendo un empresario solo porque cae el tipo de cambio. Ujú. Porque cuando en el tipo de cambio del dólar se ven afectados positiva o negativamente varios actores en el mercado. El que gana en este momento es el que trae producto. Es el importador. Sí, y el que, importador. digamos, como le decíamos un día de estos. O el que tiene deudas en dólares. O el que tiene deuda. Exactamente. Si quiere aprovechamos para que no se nos vayan ahí. Hay algunos mensajes. Porque dice, don Luis Restrepo dice, Gutiérrez dice, saludos al doctor Alfredo Elías Alfaro Ramos y compañeros de cabina. Alfredo, pero hay un sector de empresarios que están molestos por la baja del tipo de cambio. ¿Cuál debería ser la fórmula para afectar a este sector? Después también ahí dice Joel Santiago Campos Quesada, excelente. Rosy Mejía de Florencia dice saludos. Bueno, y alguna otra gente. Y los que están por la frecuencia, los 550, que están escuchando ahí por radio, que eso no nos pueden reportar sintonía. Muy buena pregunta, don Luis, muy buena pregunta. El Banco Central tiene un sistema de política cambiaria que se llama flotación administrada. ¿Qué significa este sistema de flotación administrada? Significa que si el tipo de cambio sube o baja a situaciones extremas, el Banco Central tiene que intervenir, como lo hizo cuando el tipo de cambio llegó a 700. ¿Ok? El Banco Central sale a intervenir vendiendo dólares. ¿Ok? Ahí gasta los dólares, obviamente, que tenía en sus reservas y obviamente llega a vender porque le llegó un préstamo de $1.000 millones, porque estábamos con 6.000, le llega $1.000 millones, entonces el Banco Central tenía los dólares para en ese momento salir a vender. Y efectivamente así sucedió. Así sucedió, el dólar comenzó a bajar. Ok. Ahora estamos al contrario, al revés, ¿verdad? El tipo de cambio, por lo que ya acabo de explicar, comienza a bajar. ¿Qué debería hacer el Banco Central, mi estimado don Luis Restrepo? El Banco Central debería salir a comprar esos dólares sobrantes para que el tipo de cambio comience nuevamente a subir. Efectivamente. Oferta y demanda. Ok, oferta y demanda. Entonces,
¿Por qué no lo hace? No sé, habría que preguntar a los técnicos del Banco Central, porque la misma ley orgánica del Banco Central dice que la política cambiaria es independiente de la política de inflación. ¿O es que tal vez prefieren tener un tipo de cambio bajo para que la inflación baje? Cuando la política cambiaria, según la ley orgánica del Banco Central, es independiente. O sea, no por controlar la inflación voy a dejar que el tipo de cambio sea bajo. ¿Sí me entienden, verdad? Ok, entonces, se supone que el Banco Central no tiene que fijar o anclar el tipo de cambio a una política de inflación. Es totalmente independiente. Entonces, ¿qué significa aquí? Que si el Banco Central no está en un precio de equilibrio y está afectando al sector exportador y por ende muchos empleos, lo sensato es que el Banco Central tiene que salir a comprar con lo que tiene de sus reservas para que el tipo de cambio nuevamente se estabilice por lo menos a 630, que es un precio que sería, diríamos, un precio de equilibrio que ayudaría a los exportadores a mantener ese precio. Ahora, yo le hago la pregunta a la gente. ¿Usted qué prefiere? ¿Usted prefiere que los precios suban o bajen? Por supuesto, que suban no vas a querer. Ok, usted prefiere que los precios bajen, está bien, tengo mayor capacidad de compra. Pero ¿qué pasa si usted no tiene empleo? Por más que bajen los precios, no vas a poder comprar los bienes y servicios. Entonces, es mejor cuidar el empleo, para que las personas, así el precio baje o el precio suba, tengan un trabajo como afrontar su consumo interno. Entonces, ¿qué es más importante hoy en día? ¿La inflación o la generación de nuevos puestos de trabajo? Lo más importante es generar nuevos puestos de trabajo. Entonces, el Banco Central tiene que cuidar ese equilibrio. Si la inflación ya está cediendo, porque la inflación no ha sido generada por nosotros, ha sido generada a través de la invasión rusa-ucraniana. Si la inflación ya está cediendo, no hay ningún problema de cuidar la inflación, porque la inflación va a bajar al final, ya está a un 5%. Entonces, ¿qué es lo que ahorita necesitamos como economía? Cuidar el tipo de cambio para que no siga bajando más y para que los exportadores no pierdan competitividad, como bien lo acaba de explicar Juan Carlos. Si un exportador exportaba $1 millón, tenía 700 colones de ingresos, 700 millones de colones de ingresos y ahora solamente tiene 550, está perdiendo 150 millones por cada millón. Ahora multiplíquelo por 10. Por 10 millones, que muchas empresas exportan. Que muchas empresas exportan ese monto, ese 10, monto. 15, 20 millones de dólares. Entonces, imagínense la pérdida contable que tienen en sus estados financieros. De hecho, eso que estás hablando es muy importante, don Alfredo, porque ayer veía un video de la comparecencia del doctor Álvaro Ramos en la Asamblea Legislativa, y uno de los puntos que tocaban los diputados era que este gobierno no ha presentado ningún proyecto de reactivación económica, ¿verdad? Y que lo que más le urge a este país en este momento es generar fuentes de empleo. Muchas personas están en la informalidad, y eso es muy perjudicial hasta para la misma institucionalidad, porque esas personas, por ejemplo, en mi caso que trabajo en la caja, son personas que no aportan a la seguridad social, pero son una población que tenemos que atender. Entonces, también hablaste, don Alfredo, antes de un tema importantísimo que ha venido creciendo, que es la inversión extranjera directa. Entonces, tal vez si nos explicas, ¿qué es inversión extranjera directa? ¿Y por qué está llegando más inversión a Costa Rica? Ok, la inversión directa extranjera está tipificada como la inversión en infraestructura. Por ejemplo, una fábrica nueva que viene aquí a Costa Rica, se ubica aquí y bueno, construye un edificio, una planta manufacturera y contrata 1,000 trabajadores. Esa es inversión directa extranjera. También es la plata que llega, por ejemplo, a comprar bonos del gobierno, ¿verdad? Un estadounidense o una empresa de administradores de fondos de pensión de Estados Unidos compra bonos de la deuda, ¿verdad? Y del gobierno, y ese también inversión directa extranjera. O inversionistas privados que ven que la tasa de interés en Costa Rica está más alta que en Estados Unidos, que es un 9%, en Estados Unidos está en 4.75. Ok, dicen, vamos a Costa Rica, invertimos, compramos colones, o sea, lo cambiamos a colones de nuestros dólares, lo invertimos en certificados a plazo al 9%, recuperamos esa plata, la convertimos nuevamente a dólares y ganamos una ganancia bastante buena porque está el doble de lo que está en Estados Unidos, ¿no? Eso se llama especulación, se llama capitales golondrinos, lo cual no es ilegal, es simplemente que está aumentando la llegada de dólares. Entonces, por eso es que hemos incrementado la inversión directa extranjera en un 50%. La primera es buena y es sana porque mejora la economía, ¿verdad? La segunda es especulativa porque no crea empleos. Ok, don Alfredo,
la segunda parte de la pregunta, que es que, pues, ¿por qué está llegando? La vamos a dejar para después de los comerciales, porque vamos a ir a